Muy buenas familia, ¿qué tal? Aquí Alfonso Cañete. Hoy vengo a presentaros un nuevo tipo de vídeos que vamos a realizar entre mi gran amigo Pablo Esojo y yo, en el cual vamos a hacer una serie de podcasts donde explicaremos una serie de reflexiones, sin cortes, sin trabas, donde os daremos nuestro pensamiento sobre una serie de temas. Él hará seguramente una parte más reflexiva, más filosófica. Yo enfocaré sobre todo pues, la parte más de inversiones o bueno, a veces como ahora, sobre algo que yo creo importante, que es el propósito de vida. Todos, desde pequeñitos, siempre tenemos la duda de a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que nos gusta. Siempre tenemos, bueno, desde muy jovencitos, cuando vamos a pasar, por ejemplo, de la ESO al bachiller, para elegir si letras o ciencias, siempre tenemos dudas. Hay solo una minoría que desde primera hora ya sabe a qué va a dedicarse y lo tiene claro. Todos conocemos al típico desde pequeño, ya sabe que va a ser médico, o sabe que quiere ser profesor, o este tipo de, pues digamos, de profesiones que son muy vocacionales. En mi caso, yo desde muy pequeñito tuve claro que quería emprender algo, pero no sabía el qué. Ya desde muy pequeño empezaba lo típico, a vender cartas, cromos coleccionables y sabía que yo quería emprender y quería hacer negocios. Pero sí es verdad que tuve la típica crisis en la cual no sabía a qué dedicarme y tuve una serie de dudas. Entonces, hoy venía a hablaros sobre lo importante que es el propósito de vida y tener claro tu objetivo. Porque claro, si al final no sabes hacia dónde quieres ir, es muy complicado que sea eficaz y que realmente saques tu máximo potencial. Entonces es verdad que yo desde pequeñito, pues más o menos tenía ideas de que quería emprender, también con 18 años tuve ideas de montar algún negocio online y tal, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces claro, empecé a trabajar. Y sí es verdad que ahí en mi trabajo encontré algo en común y algo que para mí es muy importante. Mi primer trabajo fue en la noche, ¿de acuerdo? Pues transmitía gente de relaciones públicas, en listas para fiestas, antes de que estuviese todo tan masificado como ahora, que es todo súper online y demás. Era también todo mucho a pie de calle. En el centro de Málaga pues encargaba de eso de meter gente, grupos, era algo muy famoso que se llamaba La Ruta, que era donde tú metías una serie de personas al principio de la noche y hacías una ruta por varias discotecas. Pagaban una entrada de 5 euros, me parece que era, y te daban una cerveza y 3 chupitos. Una consumición en cada discoteca. Estaba muy bien porque al final estaba en varias discotecas y al final lo que ganaba la empresa, la discoteca en sí, era la audiencia, o sea, el tener ahí pues la clientela, la discoteca llena. Entonces es verdad que desde ahí ya empecé a ver lo que a mí se me daba bien, aunque ahí todavía no era consciente de ello, ¿de acuerdo? Ahí es verdad que destacaba bastante porque metía un montón de gente y atraía un montón de gente. Entonces ya ahí se veía que, bajo mi punto de vista, lo que a mí se me daba bien eran los dotes comerciales. Entonces, bueno, cuando acabé en esa etapa, pues empecé mi primer trabajo de día, a la vez llevado a la universidad, ¿de acuerdo? En la universidad empecé el primer año de matemáticas porque a mí siempre me habían gustado mucho los números, pero la carrera era muy abstracta y no era el álgebra, que era lo que a mí me gustaba. Por tanto, la abandoné y mis padres, verdad, que fueron bastante duros conmigo en el sentido de que no... Ten en cuenta que si me dedicaba a trabajar por la noche y encima pues dejé la carrera, pues ya ves, imaginaros para cualquier familia normal lo que puede ser eso, ¿de acuerdo? Después de ahí, pues empecé la carrera de magisterio de primaria y a la vez empecé a trabajar de día en un restaurante que se llamaba La Cueva de 1900. En La Cueva de 1900 pues aprendí realmente lo que era la disciplina de un trabajo en sí. Era turno partido, trabajaba de 9, me parece de 9 a 2 o de 9 a 12, si no me equivoco mal. Y después volvía por la tarde, era de 7 a 11 o algo así, por cierto, ¿de acuerdo? Ahí es verdad que al final pues eran tus primeras relaciones con otros compañeros, cada uno de diferentes edades, pues aprendía un poco lo que costaba realmente ganar dinero, porque lo que ganaba yo por la noche no era algo real. 2 horas y media a lo mejor si metía mucha gente podía ganar un gran volumen de dinero, lo cual no era una realidad lo que era un trabajo normal. Yo creo que en La Cueva, si no recuerdo mal, trabajaba 9 horas al día, una semana 6 días, otra semana 7 días, y el sueldo era unos 1.200, 1.300 más las propinas, que eran unos 50 centavos. ¿De acuerdo? Estos números no pueden variar, pero si no recuerdo mal, ahí estuve un año y fue mi primera experiencia laboral, la cual aprendí un montón. Aprendí un montón sobre hostelería, aprendí un montón sobre la disciplina, aprendí un montón sobre lo que no quería dedicarme. Y ahí también me di cuenta de lo que realmente se me podía dar a mí bien, que era el tema de las ventas. Me acuerdo que había un par de platos, que era carrillada ibérica, si no me equivoco, y la pata de cordero, que estaban fuera de carta, y yo cada día cuando nos decían de vender esos platos me lo proponía y la verdad que vendía un montón de esos platos. Entonces, ya tenemos ahí dos indicativos de lo que a ti te puede dar bien la vida, que era en la noche, que vendía, y en La Cueva, que el único activo que tenía de poder diferenciarme a la hora de vender también se me daba bien. Entonces, ahí yo ya podía ir intuyendo qué era lo que se me daba bien, que era las ventas.
Todo esto lo transmito de esta forma para que a vosotros sirva de ejemplo de cara en vuestros trabajos, no sé, depende de lo que dedicáis cada uno, que podáis ver en lo que sois bastante eficaces. Si os fijáis, yo con 13 años ya vendía los cromos. Después, en la noche vendía las entradas y las listas de las fiestas. En la cueva también vendía platos, o sea, ya tenemos un indicativo bastante claro de cuál podía ser mi camino. Sin embargo, seguía estudiando. Estuve en magisterio, como bien os digo. Magisterio, ya en el segundo año yo sabía que no me iba a dedicar a ello, porque estuve en las prácticas, no me gustaba. Y es verdad que pienso que el tema de profesor es algo muy vocacional, porque tienes que, al final, pues cuidar a los niños, tratarlos siempre de la mejor forma posible, tener siempre tu mejor energía, y si no es algo vocacional, yo creo que puede acabar quemando. Entonces, la carrera, sí es verdad que os digo que la acabé, pero la acabé simplemente por lo típico de finalizar una carrera, finalizar un grado, también en parte tener contento a mis padres, y era pues ese pensamiento de que al final tenemos que intentar tenerlo bastante bien. Después de trabajar en la cueva, ya volví a trabajar en montadito, y me acuerdo que allí, en 100 montaditos, uno que abrieron nuevo, y me acuerdo que allí me incentivaban mucho con vender las patatas fritas y las aceitunas, porque realmente es donde pues, más beneficios se llevaban. Entonces es verdad que ahí volví a despuntar en el tema de las ventas y me volví a reforzar mi opinión de lo que se me daba bien las ventas. Entonces ya tuve una serie de trabajos más que en otro vídeo explicaré mi historia, pero básicamente en casi todos los trabajos, al final, lo que mejor se me da era las ventas, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que en cualquier activo que tenía, pues me dedicaba a ello. Una vez que acabé todos estos trabajos, ya me fui fuera a seguir intentando buscarme la vida, porque yo al final quería emprender algo, pero no sabía el qué. Ten en cuenta que nunca he tenido tampoco un entorno favorable pues a lo mejor si alguien tiene un padre, una madre que sea empresario o emprendedor y tal, pues te puede guiar más. Pero cuando tú quieres emprender y quieres hacer cosas, pero no sabes el qué, pues es verdad que mi recomendación es que vayas probando qué quieres hacer o qué puedes hacer a fin de encontrar lo que se te da bien. Yo me di cuenta que eran las ventas, pero no sabía qué emprender y qué montar. Entonces al final tuve una serie de trabajos, tuve una serie de emprendimientos, los cuales algunos fracasaron, hasta que acabé en la inmobiliaria, ¿de acuerdo? Gracias a un gran amigo mío y socio a día de hoy. Entonces, es verdad que, si os fijáis, al final mi intención de montar algo, de encontrar mi propósito de la vida, por lo que levantarme cada mañana y con lo que dedicar el 100% de mí, pues es cierto que me costó bastante, pero al final lo acabé encontrando, que es lo que me dedico hoy en día, que es el tema de la intermediación inmobiliaria y el asesoramiento. Entonces, es verdad que mi recomendación personal, ¿cuál es? Si realmente encontráis perdidos, si estáis tomando esa decisión de que no sabéis qué grado coger o qué estudiar, pues simplemente, si no lo tenéis claro, empezar por algo que realmente creéis que os pueda gustar. Aunque os equivoquéis, no tengáis miedo de equivocaros, porque al final, si os equivocáis, pues por lo menos ya habéis aprendido lo que no os gusta y podéis ir descartando. Yo al final agradezco todos los trabajos que tuve, porque realmente me enseñaron lo que no quería, me enseñaron lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta que te paguen 5 euros la hora, que te cuestan 6 euros la hora. Al final te enseña a tú valorar un poco más tu destreza y coges muchísima soltura y realmente haces un montón de contactos, conoces un montón de gente maravillosa que al final me llevé de todos los trabajos. Y de cara a un futuro, pues te vuelves mucho más asertivo, empático. Yo a la hora de la inmobiliaria, aquí cuando conozco diversos clientes, pues bueno, puedo empatizar más con ellos, ¿no? En función a su situación. A lo mejor muchos se le han dado situaciones en las que yo también he estado. Entonces, todo son experiencias. Yo siempre recomiendo que viváis todas las experiencias posibles y que si no tenéis claro lo que queréis estudiar, lo que queréis dedicaros en vuestro trabajo, que vayáis probando y que no tengáis miedo de equivocaros. Que cuando salí a lo mejor a la carrera tenéis 17, 18 años y un montón de oportunidades y sobre todo que se olvide esta mentalidad de intentar vivir con el menor esfuerzo posible y de que yo era partidario. Mira que yo he tenido paro acumulado y solo creo lo cobré cuando unifiqué, si no recuerdo el paro que pasaba en emprendedor y me dieron el pago único, me parece que se llamaba. Yo prefería trabajar a media jornada a cobrar un paro de 40 horas. Ganaba menos dinero, sí, pero hacía más contactos y aprendía más y al final me encantaba, pues bueno, yo es verdad que los trabajos hasta que empecé el tema de inmobiliario no dura mucho tiempo, porque no me llenaba. Entonces yo también es verdad que soy muy cabezón en el sentido de que si algo no me gustaba y me surgió otra oportunidad de cambiar, pues cambiaba. También estuve en el aeropuerto, que eso ya os digo. En otro vídeo explicaré que sea más centrado en mi historia, explicaré un poco todo mi trayecto. Si a alguien le sirve de aprendizaje, pues mejor. Pero ahora en el podcast lo que quiero transmitiros es que realmente busquéis vuestro propósito de vida, pero sobre todo que probéis, que no tengáis miedo de equivocaros, que trabajéis de todo lo que podáis, que todo este tipo de trabajo de camarero y demás te sirven un montón para al final en tus dotes sociales potenciarlo, el hablar en público que nos dé miedo. Por ejemplo, ahora cuando yo me pongo a hablar a una cámara, pues bueno, a veces todos puede dar un poco de reparo, ¿no? Pero al final todo esto te da soltura
y te ayuda un montón a crecer y que al final, cuando realmente te des cuenta de que todos los trabajos que hagáis siempre tienen algo en común, por ejemplo, el mío tenía en común las ventas, al final ahí tenéis un chivatazo de lo que realmente puede ser vuestro profesional. Entonces, aunque no lo tengáis claro de pequeño, que hay gente con mucha suerte que sí, que es una pequeña minoría, tened claro que si probáis cosas, al final encontráis lo que os gusta y yo digo que bajo mi punto de vista, algo que no se puede permitir al ser humano es fallecer o morirse sin realmente encontrar qué es lo que te gusta en la vida y haberte dedicado a ello. Así que nada, os animo a todos a que lo intentéis. Aquí estaremos toda la semana subiendo al mínimo un capítulo de podcast, como había dicho mi amigo Pablo y yo. Y en un futuro seguramente traeremos a invitados, ¿de acuerdo? Entonces iremos avanzando, iremos viendo cómo va durando el podcast. Y sobre todo serán vídeos así, mejor dicho, audios, sin cortes, sin trabas, siendo nosotros mismos, intentando transmitiros pues, nuestra energía, nuestras ganas, nuestra visión subjetiva de un tema, porque al final pues, habrá gente que difiera en ello y habrá gente que esté de acuerdo con nosotros. Y sobre todo transmitir estas ganas y este ahínco que tenemos por transmitir nuestros pensamientos y que entre todos crezcamos y creemos una comunidad la cual sea fructífera para todos y entre todos nos podamos ayudar, ¿de acuerdo? Un saludo de parte de Alfonso y de Pablo y nada, agradeceros que estéis aquí oyéndonos y espero traeros más episodios y que os gusten tanto como este. Muchas gracias.